por diferentes razones, por tal vez se acostumbraron a estar encerrados, ya no quieren salir de sus casas, ¿verdad? Por flojera, por decir, y a otros por temor, ¿verdad? Pero recuerden, hermanos, que nosotros como cristianos tenemos una característica importante, y es la prudencia. ¿Verdad? Y es la prudencia. Y para eso quiero hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Yo sé que todos ustedes las han escuchado, la parábola de las 10 vírgenes. Está en Mateo 25, del 1 al 13. Si tiene su Biblia ahí, puede seguirme. Esta es una palabra muy famosa y muy popular, pero se le ha dado una mala interpretación, lastimosamente, ¿verdad? En ciertos ámbitos del evangelismo se le ha dado una mala interpretación acerca de lo que verdaderamente es el tema central de la parábola. Y dice Mateo 25, del 1 al 13 así: entonces dice, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con el esposo, con él, a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras 5 vírgenes insensatas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que yo no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por esta oportunidad, Señor, de predicar tu palabra y hablar acerca de lo que tú quieres para nosotros en este día. Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrándonos en esta hora, impartiéndonos tu palabra en nuestros corazones y ayudándonos, Padre mío, a poder poner por práctica lo que tú nos mandas el día de hoy. Señor, nos escondemos detrás de tu cruz y sé tú hablando a tu pueblo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir al Señor? Amén. Yo no vi ni una mano levantada. A una está, hermano, hasta las 2 de la tarde. Otra vez voy a repetir la pregunta. ¿Cuántos están listos para recibir al Señor? Amén. Vamos a ver si al final de este mensaje usted tiene la misma idea. En el tema de la venida de Cristo, hay algunas cosas importantes que necesitamos recalcar. En los tiempos en los que Mateo escribe, ya han pasado alrededor de 30, 50 años de los acontecimientos, ¿verdad? Ya los apóstoles estaban, tal vez algunos ya han muerto, y son pocos los que quedan ya, ¿verdad?, predicando la palabra cuando Mateo escribe, ¿verdad? Tal vez la iglesia está un poco ya desesperada. Recuerden que la iglesia, los cristianos no empezaron a escribir, sino que fue hasta que dijeron: Cristo tal vez está tardando y tal vez es tarde. Y como las personas que eran testigos oculares de los hechos estaban muriendo, dijeron: bueno, es necesario instruir a los demás, ¿verdad?, en las enseñanzas de Jesucristo, así que vamos a empezar a escribir. El primero que escribió fue Marcos, ¿verdad? Lo cual dice la tradición que fue que recalcó o escribió lo que escuchó de Pedro, ¿verdad? Lo que se llama el Evangelio de Marcos es supuestamente el Evangelio de Pedro, ¿verdad? Pero es lo que Pedro pudo recordar o pudo recalcarle a Marcos acerca de la vida y enseñanzas de Jesucristo. Marcos se escribió alrededor del año 50, ¿verdad? Del 47 al 50 al 53, ¿verdad? 20 años, de 15 a 20 años después de los acontecimientos. Mateo fue el segundo que escribió. Y Mateo recalca muy claramente, para los tiempos de Mateo, tal vez la
viviendo como si hubiese ya pasar en 5 minutos. El problema que encontramos hoy en las iglesias de hoy en día, hermanos, es que han dejado de creer tal vez que Cristo viene. Pero hermanos, Cristo viene. Y viene por los que están listos. Por los que están preparados para recibirlos. Y una de las características esenciales o de las cualidades que caracterizan a un verdadero cristiano es la prudencia. En esta parábola encontramos un ejemplo específico y claro que Mateo quiere recalcar. Los cristianos deben estar listos y deben de caracterizarse por la prudencia. Dice claramente la parábola, 5 eran prudentes y 5 eran ¿qué? Insensatos. Insensatos. ¿Saben que la mayoría de las personas hoy en día están viviendo como insensatos? Como que creyendo que Cristo no va a venir y que no le va a pasar nada si Él viene. No, hermanos. Hay que estar listos para la venida del Señor. Y la prudencia es una característica esencial en el cristiano, ¿verdad? En el tema central de la parábola, ¿verdad? De la parábola de Mateo, el tema central es la prudencia, prudencia versus insensatez, ¿verdad? Ese es el tema central, ¿verdad? Muchos la han sacado de su contexto diciendo que la llenura del Espíritu Santo, no, aquí no tiene nada que ver con ningún tipo de medida del Espíritu Santo. Aquí el tema central es la prudencia contra la insensatez. No es la llenura del Espíritu Santo ni mucho menos, no tiene nada que ver con ninguna forma o de forma alguna de medida del Espíritu en el creyente, ¿verdad? Es una alegorización que está sin fundamentos y demuestra solamente una mala exégesis del pasaje. Aquí en el tema principal es la importancia de ser prudentes en el regreso de Cristo, porque Cristo viene. Cristo viene. Amén. O podemos decir, como el griego lo dice, que es un presente a participio, Cristo está viniendo. Amén. Amén. Ahora, ¿estamos listos para recibirle? Porque cuando Él ya venga, hermano, ya va a ser muy tarde. Usted no va a decir, que usted ya viene, me voy a arrepentir ahorita. No, ya tiene que estar listo. ¿Verdad? Y Mateo plantea esta parábola. Al igual que entonces muchos estaban descuidando su relación con Cristo y habían bajado los brazos, ¿verdad? Es la situación actual. En muchas iglesias hoy en día nos hemos acomodado y no queremos ir a la iglesia ni servir al Señor como Él nos mandó. Mucho menos predicar de Él, ¿verdad? Por eso Mateo los anima, ¿verdad? Y les aconseja y les exhorta a ser prudentes. Porque las prudentes se fueron con el esposo, pero las insensatas quedaron fuera del reino. ¿Me explico? Hay una gran pérdida por ser insensatos o descuidados, ¿verdad? El ser descuidado no es una característica cristiana. La insensatez no debe de caracterizar nuestras vidas, sino más bien todo lo contrario, la prudencia. Pero usted me va a decir, ¿pero qué es prudencia? ¿Cuáles son sus características? Ok, aquí le va. ¿Okay? ¿Cuáles son las características de la prudencia? La prudencia, en primer lugar, nos ayuda a discernir bien nuestro ministerio para Dios y pone en nuestra vida visión. ¿Qué pasó con estas iglesias que han cerrado? Quedaron sin visión. Se les acabó la visión. No hay visión. Un pueblo sin visión perece, ¿verdad? Versículos 3 y 4 dice así: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué pasó aquí? Aquí las insensatas no tuvieron visión. ¿Qué pasó? Dijeron, bueno, vamos a ir a recibir las cosas. Solo hay que llevar las lámparas para que ir cargando más cosas. Llevamos nuestras lámparas, acá voy a regresar. No tuvieron visión. Pero las prudentes, dice ahí, que tomaron sus lámparas, pero también tomaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Porque ellas tuvieron visión, dijeron, tal vez se tarde, tal vez suceda algún imprevisto que retarde al esposo, tal vez suceda algo inesperado. Entonces, nosotros tenemos la visión de que tenemos que llevar vasijas extra con aceite por si a un caso, ¿verdad? Tuvieron visión, ellos vieron más allá de sus narices, como dicen por ahí, ¿verdad? Hay muchos que nomás miran
hasta su nariz, más allá de la no pueden ver. No tienen visión. Y una iglesia, hermano, par vista tiene que tener visión. ¿Qué es la visión que Dios tiene para par vista? ¿La ha discernido usted? ¿Cuál es la visión de usted, suya, para par vista? ¿Cuál es su visión para que el Espíritu Santo le ha dado a usted para par vista? El de seguir nomás congregándonos los domingos así sin hacer nada. El venir a calentar nomás las bancas. ¿Cuál es la visión? Fíjense, muy importante, las prudentes, hermanos, tuvieron visión, vieron al futuro, dijeron, algo puede suceder. No sabemos qué, pero algo puede suceder. Y para que el novio tenga luz para alumbrarse el camino, nosotros vamos a prevenir. Porque tenemos visión. Porque lo más importante es que el novio llegue a su casa a celebrar la boda. Mi papel es muy importante, dijeron ellos. Así que yo tengo visión, me voy a preparar. Y agarraron sus lámparas llenas de aceite y las vasijas también llenas de aceite. Pero las insensatas que dijeron, no, solo llevamos las lámparas. Y ni chequearon. Les apuesto que ni chequearon si estaban llenas. Porque eran insensatas. Y así nomás, es como el cristiano que dice, como es para el Señor, hay que se vaya. Yo sé que aquí no hay de los cristianos, pero existe el cristiano. Hermano, tengo un canto. No me preparé, pero como es para el Señor, ¿verdad? Es domingo. Es día de ir a la iglesia y congregarme con mis hermanos. Pero es que me salió un trabajito y me van a pagar con dinero. El Señor sabe. Sí, hermano, el Señor sabe. El Señor sabe que lo está cambiando por un par de dólares. ¿Me explico? ¿Es eso prudente o es eso insensato? Entonces, hermano, la característica de la prudencia, la primera es esa. La prudencia nos ayuda a discernir bien nuestro ministerio para Dios y nos da visión. Las vírgenes sensatas solo agarraron sus lámparas y se fueron, pero las prudentes agarraron vasijas y las llenaron y agarraron también sus lámparas llenas y también salieron, ¿verdad? Previnieron por si acaso, miraron mucho más que sus narices, tuvieron visión, sabían cuál era su responsabilidad delante de Dios y dijeron, nuestro papel es muy importante porque somos las que serviremos de guía, alumbrando el camino para que los novios lleguen al lugar donde se va a celebrar la boda, es la posesión, a su hogar, ¿verdad? No queremos que el novio y la novia se caigan en un barranco y se maten, ¿verdad? Por eso previnieron. Eso pasaba, así puede ser el papel de ellas. El papel de las 10 vírgenes, hermano, eran con sus lámparas, eran de acompañar a los novios. Cuando el novio llegaba, iba a la casa de la novia, a traer a la novia, de ahí para llevarla a donde se iban a celebrar la boda, que era la casa del novio, ¿verdad? Y si el novio llegaba muy de noche, obviamente, no existían luces, ¿verdad? Como hoy en día. Entonces se utilizaban lámparas. Y si no había lámparas que alumbraran el camino, se podían ir por un despeñadero, un barranco, y se podían ir lastimados, ¿verdad? Entonces era muy importante el papel de ellas. Y ellas lo entendieron. Tuvieron visión, ¿verdad? Otra característica de la prudencia es que nos ayuda a estar prevenidos a pesar del cansancio y lo agobiante de la jornada que se espera por delante. El trabajo en la iglesia no es fácil. Nadie le dijo a usted que el cristianismo va a ser fácil. Y nadie le dijo que cuando usted viniera y recibir a Cristo, que usted se tenía nomás que venir a sentar a la banca de la iglesia, o sí. Si alguien le dijo eso, déjame decirle que ese alguien está equivocado. Cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, es para servirle a Él y hacer su voluntad. Y servir y hacer la voluntad del Señor no es fácil. ¿Cuántos creen que es fácil? Tenemos que batallar con muchas cosas, el enemigo, tenemos que batallar con las armas, los ejércitos de maldad, el diablo y sus demonios. Tenemos que batallar con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia voluntad para poderla someter al Señor. Tenemos que batallar con los deseos de la carne, tenemos que batallar con los deseos del mundo, tenemos que batallar con muchas cosas. Así que no es fácil, ¿verdad? Pero el Señor nos ha
proveído todo lo necesario para poder salir victorioso. ¿Me explico? No. ¿Me explico? Y una de esas cosas es, hermano, que es que tenemos que estar prevenidos. Fíjense en el versículo 5 y 6, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas. Fíjense bien que dice ahí: cabecearon todas. Todas se cansaron y todas se durmieron. Te cayó Keila. ¿Verdad? Es normal. El cansancio, el agotamiento es normal cuando se sirve de verdad al Señor. Es más, el pastorado es uno de los trabajos más estresantes que hay y uno de los más mal pagados, como dice por ahí. ¿Cierto? En las iglesias se le exige a un pastor tener una maestría o un doctorado, pero se le paga mucho menos que un albañil, un ayudante de albañil. ¿Me explico? Cuando uno es un pastor honrado y honesto, hermano, sabemos que nosotros no estamos en la obra o en el ministerio por dinero. Pero así es, se nos exigen demasiado. Se nos exigen estudios, se nos exigen cursos, se nos exigen maestrías, se nos exigen doctorados. Y se nos paga peor que un ayudante de albañil. No. ¿Verdad? Pero así es la vida del ministerio del pastorado, así es la vida del ministerio. Y como cristianos también, hermano, si a Jesucristo dice ahí: si esto hicieron con vuestro Señor, ¿qué se espera que van a hacer con nosotros? O sea que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero siempre debemos estar prevenidos. Fíjense bien, todas se cansaron, como dice por ahí. Todas se cansaron, dice, y todas cabecearon y todas se durmieron. ¿Pero qué pasó? El novio llegó a la medianoche, el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirlo. ¿Verdad? Entonces, hermano, fíjense que aquí todas se durmieron, pero solo las prudentes estaban prevenidas. Ellas previnieron. El esposo llegó a medianoche. No se sabe de qué horas estaban ellas con sus lámparas prendidas, porque tampoco iban a estar con las lámparas apagadas en la casa de la novia, ¿verdad? Estaban con sus lámparas prendidas, ¿verdad? Esperando al novio. Y el novio llegó a medianoche, 6 horas, tal vez después de que ya había oscurecido, ¿verdad? Lo cual quiere decir que sus lámparas habían estado prendidas 6 horas. No sabemos el tiempo que una lámpara llena de aceite puede durar, ¿verdad? Algunos dicen que tal vez pueden durar hasta 8 horas, ¿verdad? Una lámpara prendida con aceite completamente, ¿verdad? Entonces, hermano, el punto es que cuando llegó el esposo, llegó el novio, llegó a medianoche, ya las lámparas estaban ya solamente tal vez con 2 horas, como para 2 horas, ¿verdad? De camino. Y tal vez, no se sabe si la casa del novio donde se iba a ir a vivir estaba, pues recuerde que no había Uber, no había ningún tipo de carro, ni nada de vehículo, ¿verdad? Ni a veces ni animales, ni caballos, porque no era tampoco algo que tampoco era muy accesible, sino que tenían que caminar. No se sabe qué tan largo era la casa, tal vez era de otra aldea o de otra villa que podía durar 4, 5, 6 horas, ¿verdad? El camino. Entonces, tal vez podían ellas tener de 1 a 2 horas de lámpara, de luz, hasta que sus lámparas se apagaran, ¿verdad? Pero las prevenidas tenían su vasija llena, así que no había problema para ellas, ¿verdad? Ellas previnieron. Dice por un dicho por ahí que dice que el hombre prevenido vale por 2. Bueno, para que no se imaginen la mujer, el hombre y la mujer prevenidos valen por 2. ¿Verdad? El hombre y la mujer prevenidos valen por 2. Y así es, hermano. Yo he puesto también como filosofía de mi vida este dicho: yo prefiero 1000 veces prevenir, en mi trabajo lo utilizo yo mucho, yo prefiero prevenir que un accidente pase a que resolver el problema que causó un accidente. ¿Me explico? Es mucho mejor prevenir a que un accidente, a que un incidente pase, que resolver o tratar de resolver el problema que causó ese incidente por no haber prevenido. ¿Por qué? Es siempre más costoso, requiere más trabajo, requiere más esfuerzo y requiere más dinero. Así que es siempre mucho mejor prevenir. Y el cristiano, hermano, debe estar prevenido. Nosotros como cristianos debemos estar prevenidos. Quiere decir, debemos de prevenir
las cosas que pueden acontecer antes y tomar asuntos, ¿verdad? Tomar soluciones al asunto, ¿verdad? Antes de que suceda. Como iglesia parvista, debemos de prevenir qué hacer, hermano. Por eso el próximo sábado es muy importante que usted venga. Prevenir qué hacer, ¿verdad? En caso, ¿verdad?, de que se vuelvan a cerrar las iglesias. En caso de que se vuelvan otra vez, porque ya por ese camino parece que se van con este virus Delta, ¿verdad? Hay que prevenir. ¿Qué vamos a hacer si en caso de otra vez vuelvan a cerrar las iglesias? En caso de otra vez que vuelvan a otra vez a imponer estos mandatos comunistas, socialistas, ¿verdad?, de autoritarismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a poder seguir otra vez? Porque ya ven, ahorita hay muchas más personas, ya están viniendo poquito a poquito, se están congregando ya más, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer si cierran? ¿Qué soluciones podemos dar? Para poder seguirnos nosotros escuchando la palabra, para poder seguir manteniendo compañerismo uno con otro, o en este caso, comunicación uno con el otro. Para poder, ¿qué podemos hacer? Todo eso hay que plantearlo el próximo sábado, ¿verdad? Piensa en su casa, hay que prevenir, ¿verdad? ¿Cómo hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando, por ejemplo, si hay más niños? Porque ahorita hay mucho más niños ahora que necesitan maestros de escuela dominical. ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pensamos hacer más adelante cuando se abran las iglesias en su totalidad? ¿Vamos a tener escuela dominical? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer discipulados? ¿Qué vamos a hacer? Hay que, hermano, planear, prevenir, ¿verdad?, antes de que los problemas sucedan. Es una cosa del cristiano, hay que estar siempre prevenido, ¿verdad? Entonces, hermano, el tercer punto de la prudencia que vamos a recalcar de acuerdo a la parábola, que es la prudencia nos da también sabiduría. La prudencia nos hace sabios. El ser prudente, hermano, usted lo hace sabio. Las insensatas, como podemos ver en el versículo 8 y 9, dice ahí, y las insensatas dijeron a las prudentes: hey, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: no, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, más bien ir a los que venden y comprar para vosotras mismas, ¿verdad? Las insensatas le dijeron eso, ¿verdad? Las prudentes: danos de su aceite, pero las prudentes le respondieron sabiamente. Ellas le dijeron, parafraseando lo que aquí se está diciendo, o el contexto de lo que aquí se está desarrollando, es: las prudentes le dijeron a las insensatas: miren, es mejor que los novios lleguen a sus casas sanos y salvos con 5 lámparas, las nuestras, ¿verdad?, que sin ninguna. ¿Sí me explico? Porque si ellas le daban de su aceite a las insensatas, posiblemente a mitad del camino se iban a quedar todas sin aceite y no iba a haber luz. Recuerda que aquí lo más importante, hermanos, es que los novios lleguen sanos a salvos al lugar donde se va a celebrar la boda. Eso es lo más importante aquí. ¿Me explico? El novio y la esposa aquí son lo más importantes. Y ellas entendieron eso, porque la prudencia les hace sabios. Ellas entendieron que aquí lo más importante eran el novio y la novia, ¿verdad? Por eso dijeron ellas: es mejor que el novio y la novia lleguen con 5 que alumbren el camino que con 0 sin alumbrar el camino. ¿Por qué? Porque se pueden golpear, otra vez ya le dije al principio, puede encontrar una roca en el medio del camino, se puede tropezar, la novia se puede quedar sin dientes a mitad del camino por no ver dónde va a pasar, ¿me explico? Se puede ir al barranco, muchas cosas pueden suceder cuando uno no hay luz, ¿verdad? ¿Ha tratado usted de caminar en un lugar sin luz? ¿Ha tratado? Sí, ha tratado, me imagino que sí, ¿no? ¿Y cómo le ha ido? ¿Ah? Ya conoce el camino, no tiene problema. A pesar de que sea rocoso, haya barrancos y todo. Pues ya me conozco desde está el barranco, ya. Lo duro. Pero bueno, esa es la teoría, ¿verdad? De que es mejor que los novios lleguen con 5 que sin luz, ¿verdad? 5 lleguen seguro, ¿verdad?
El Espíritu Santo nos da sabiduría para discernir que la congregación, hermano, es siempre más importante que usted y yo. ¿Me explico? Hay muchos que dicen que en la congregación solo los chicharrones tienen que tronar. No, hermano, los únicos chicharrones que deben de tronar en la iglesia, en la congregación, son los de Dios. De ahí todos nosotros debemos de buscar el bienestar de la congregación. ¿Me explico? Recuerden que los novios eran más importantes aquí. Las sabias lo entendieron, las prudentes lo entendieron. Eso, que el Espíritu Santo les dio sabiduría para poder entender que lo más importante era que los novios llegaran salvo al lugar donde se iba a celebrar la fiesta de bodas. En la congregación, el Espíritu Santo nos da discernimiento para poder entender que en la congregación lo más importante es la congregación. Lo que usted quiere y lo que yo quiero sale sobrando. ¿Me explico? Es lo que el Espíritu Santo diga para el bienestar de la congregación, lo que importa. En la iglesia, ningún chicharrón de alguien debe tronar. Es un dicho muy mexicano, ¿no? Aquí todos mis chicharrones truenan. No, en la congregación, los únicos chicharrones que deben de tronar son los de Dios. Y todos debemos de buscar el bienestar de la congregación. ¿Qué es lo que usted quiere para Par Vista? ¿Qué es lo que cree que el Espíritu Santo quiere para ¿Qué es lo mejor para Par Vista en sentido y términos espirituales? Ese es el discernimiento que nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo. Y por último, hermano, la prudencia nos ayuda a no sufrir consecuencias irreparables debido a la responsabilidad tomada en el papel encomendado. ¿Qué papel se nos encomendó? ¿Qué papel se les encomendó a las vírgenes? A las 10 se les encomendó el papel de alumbrar el camino a los novios para que lleguen a donde tenían que llegar. 5 lo tomaron responsablemente y 5 lo tomaron irresponsablemente. ¿Me explico? ¿Cómo está tomando usted su papel delante del Señor? El papel que Dios le ha encomendado. ¿Cómo lo está tomando? ¿Responsablemente o irresponsablemente? ¿Cómo está tomando usted su papel como cristiano delante del Señor? Es de los cristianos que dicen, al cabo Dios sabe, es que tengo flojera de levantarme todas las mañanas para ir a la iglesia. No, si fuera como nosotros, que también, aparte de levantarse temprano, tiene que viajar 1 hora y media de una ida y de 1 hora y media de otra, son 3 horas. Si a veces vive aquí a la vuelta y no quiere venir a la iglesia. Entonces, hermanos, ellas, las prudentes, las vírgenes prudentes, entraron con el novio a las bodas porque fueron serias y responsables delante del novio y tomaron fielmente su papel que se les encomendó. La falta de prudencia en la vida del cristiano solo le traerá ruina. ¿Qué pasó con las insensatas? En lo que fueron allá a buscar a ver qué tienda estaba abierta a esa hora, fueron a encontrar, tal vez sí encontraron, parece que sí encontraron porque pudieron llegar a la casa del novio, pues obviamente tuvieron que comprar aceite para poder comprarse el camino ellas mismas para poder llegar allá. Pero al llegar, tocaron las puertas y ¿sabe quién salió a responderle? El novio. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del novio? Les dijo, yo no las conozco. Ustedes no estaban cuando yo llegué. No estaban porque se fueron a comprar aceite porque no estaban listas. Entonces otra vez la pregunta, ¿cuántos están listos para recibir al Señor? ¿Qué pasó, hermano? Amén. Ya no digo aquel fervorío, aquel efervescente que dijeron al principio, o es que ya se cansaron del mensaje. Ya terminaron. Concluyo. Visión.
prevención, sabiduría y responsabilidad son las características de una persona que es prudente. Una persona que está verdaderamente preparada para recibir al Señor. Si nosotros no estamos viviendo las 4, no estamos listos para la venida del Señor y estamos viviendo como insensatos. Debemos entonces cambiar y comenzar a vivir con prudencia para poder estar con el Señor en su cena de bodas, que es lo que más anhela nuestro corazón. Amén. Y yo sé que cada uno de los que están aquí son prudentes porque están aquí, ¿verdad? Han decidido hacer lo mejor y han visto su papel responsablemente delante del Señor. Todos los que estamos aquí sabemos que somos prudentes. Pero el consejo del versículo 13 de Mateo, ¿verdad?, es muy importante. Dice, velad. Cada uno de nosotros debemos de estar velando. Pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Pero de que va a venir, va a venir. Eso que yo creo. Así que debemos estar vigilando, con visión, con prevención, con sabiduría y responsabilidad. Debemos estar viviendo nuestra vida delante del Señor de esa forma, para que el Señor nos vayamos con Él a celebrar el gran banquete de bodas que se nos espera por delante. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje, que seas tú obrando en cada palabra que aquí fue expuesta, Señor, que seas tú ayudándonos a poder entender nuestra responsabilidad y puedas tú poner visión en nuestra vida, para que podamos entender firmemente nuestro papel delante de ti. Gracias, Padre, Espíritu Santo, nos encomendamos a ti y queremos pedirte que seas tú ayudándonos, Señor, en este ministerio que nos has dado, en esta responsabilidad que tú nos has otorgado, y en que podamos, Señor mío, ser fielmente servirte, Señor, con todo el corazón. En el nombre de Jesús.